H. Quiero preguntarles a todos ustedes, ¿quiénes votaron rechazo aquí el 4 de septiembre pasado? Jaime Rabinet, Elizabeth y Luis. Ya, hay 2 apruebo y 4 rechazo. Dicho esto, perdón, 3 rechazos. Estoy fumando pésimo, 5. 4 más 2, claro, 5. Bueno, dicho esto, quiero preguntarles, ¿están todos convencidos de que Chile necesita una nueva constitución? Jaime Rabinet, usted que votó rechazo, ¿está convencido o le parecería bien esta misma constitución reformada, por ejemplo? Claramente creo que necesitamos una constitución que sea transversalmente aprobada y que nos una. Elizabeth, su partido no estaba a favor de este proceso. De hecho, habían pedido un plebiscito de entrada para preguntarle a la gente si quería una nueva constitución o no. Sí, ¿significa que tienen para ustedes cierta ilegitimidad de este proceso o lo encuentran legítimo? No, definitivamente sí consideramos que hay un proceso deslegitimado. El plebiscito de entrada es esencial. Tenemos que preguntarle a la gente todo lo que necesitamos para hacer en conceptos soberanos de nuestro país. Así que era necesario el plebiscito de entrada. Como no fue, estamos acá. Ya, pero ¿le parece acá decir que le parece que es un proceso deslegitimado, que no tiene legitimidad? Mira, la reforma constitucional del artículo 142, que establecía que el procedimiento anterior había terminado, significaba que si queríamos otro nuevo proceso, deberíamos preguntarle a la gente. Consideramos que las personas en la calle tienen como prioridad otros temas que pueden ser de materia legislativa y no a través de una constitución. Y por lo demás, el precio que cuesta este procedimiento es altísimo. Natalia Piergentili, que votó apruebo, pero con los dientes apretados, porque eran de las que querían aprobar para reformar. ¿Qué le parece lo que dice Elizabeth, que este proceso carece de legitimidad? Bueno, yo discrepo porque creo que una de las cosas, y compartirán conmigo los contertulios que votaron rechazo, que muchos de aquellos que plantearon rechazo lo plantearon con la idea de tener otra oportunidad de poder escribir una nueva y buena constitución. De modo que creo que muchas de las personas que votaron rechazo lo hicieron también pensando en que el primer borrador no les parecía, pero que igualmente era legítimo y necesario hacer un nuevo proceso, y en ese sentido, por cierto, estoy aquí convencida. Luis Silva, que estaba mirando atentamente lo que decía Natalia Piergentili. Usted dijo en una entrevista que el Partido Republicano no quiere una nueva constitución. Entonces, ¿qué hacen aquí participando? Nosotros nunca hemos querido una nueva constitución, básicamente porque nunca hemos compartido el diagnóstico que se instaló semanas después del estallido, culpando a la Constitución de todos los males de Chile. La Constitución era responsable de la mala educación, la Constitución era responsable del medio ambiente contaminado, la Constitución es responsable de las malas pensiones. Nosotros no compartimos ese diagnóstico, y en particular yo no lo comparto tampoco desde un punto de vista técnico. Soy profesor de Derecho Constitucional y definitivamente una nueva Constitución no va a solucionar esos problemas que existen, que son reales. El proceso va, y nosotros como republicanos somos respetuosos de esos procesos que se han decidido democráticamente, y por lo tanto vamos ahora a sacar lo mejor de este procedimiento. Marcelo Chilin, que lo está mirando atentamente, ¿usted qué piensa que alguien que ha dicho, de un partido, que dice que no se necesita una nueva constitución, participe al interior del proceso? Hay quienes temen que una vez adentro los republicanos van a, como se dice, trancar la pelota, van a tratar de hacer fracasar un boicot al proceso constituyente. ¿Qué opina usted? Bueno, no es novedoso en Chile que haya gente con una contradicción vital. Partimos en la democracia con Hernán Vigi, si usted se recuerda. Y parece que en la derecha es característico de ellos esto de que dudan y vacilan, dicen que no, pero sí. Ahora, yo creo que el cambio de la nueva Constitución es indispensable. Primero porque todos los males están radicados en ella. Lo que dio origen a este proceso es un estallido social que tenía, claro, como causas demandas sociales, pero donde todo estaba vinculado a través de la actual Constitución. Llevamos 4 años en esto. Y quiero decirle además que las razones de fondo no se han superado. La gente sigue esperando cosas sencillas como cambio, pero relevantes para la vida cotidiana. Y mientras no se superen, bueno, la crisis continuará, porque no es una Constitución futura lo que produce inestabilidad, inseguridad, no. Es la norma actual. Ella es la que está surtiendo efecto. Don Marcelo tiene que administrarse un minuto porque se le van a ir todos en la primera pregunta. Le quiero preguntar, aquí hay 2 levantando la mano. Jaime Rabinet, ¿se hace cargo de las contradicciones de las cuales habla Marcelo Chilin? Yo no comparto el diagnóstico, Marcelo. Creo que en 2005, cuando aprobamos una nueva Constitución, resolvió muchos temas. Hoy día tenemos una crisis política
que la Constitución debe resolver, pero yo quiero rescatar los 30 años de la concertación, que fueron impresionantes en términos de crecimiento, disminución de la pobreza, de mayor equidad, de mejora de la distribución. Quiero rescatar eso y no hacer tabla rasa de ese tema. Luis, que estaba levantando la Sí, mano. simplemente es para señalar que la contradicción vital de la que nos acusa Marcelo se basa en un error que tiene Marcelo y que es compartido transversalmente también, incluso en personas de la derecha, entre no haber querido este proceso e ir ahora a boicotearlo. Son dos cuestiones que no se siguen ni lógicamente ni éticamente. Por lo tanto, ¿Ustedes quiero aclarar... mienten que vayan a ir a Absolutamente, absolutamente. Estoy tomando este proceso muy en serio y si llego al Consejo Constitucional voy a trabajar muy en serio para tener la mejor constitución posible para Chile, reservándome, por supuesto, el derecho a votar a favor o en contra, al final, según el resultado que quede en el texto. Natalia, ¿usted le cree? No tengo por qué no creerle. De hecho, no soy catón de nadie, pero sí me gustaría plantear algo que aquí se ha señalado. Creo que yo soy parte de un partido, presidenta de un partido orgullosa de lo que se hizo en Chile en 30 años. Pero creo que eso no significa que no nos demos cuenta que esta Constitución es un modelo de convivencia que, a pesar de que nos permitió avanzar, no nos permitió avanzar lo suficiente. Y que hoy día, por ejemplo, no tenemos un sistema o un seguro único de salud porque era inconstitucional, no tenemos un CERNAC que tenga dientes porque era inconstitucional, de modo que avanzamos, sí, pero necesitamos mejorar y avanzar mucho más y para eso necesitamos un nuevo modelo de convivencia. Elizabeth. Connie, esto es muy simple, por eso llegó el partido de la gente, porque la izquierda y la derecha siempre están acostumbrados a pelear quién tiene o no la razón. Por lo tanto, el partido de la gente viene a poner orden. ¿A poner orden en el proceso constituyente? Correcto. ¿Ya? ¿Y de qué manera? Participando de manera específica, estricta, fiscalizando no solamente los movimientos que hagan cada partido a través de las negociaciones internas, sino que con contenido. Yo quiero preguntar... ¿Sabes cuál es una Jaime. cosa importante? Yo creo que la Constitución no es la varita mágica que pensó la convención fracasada pasada que resolvía todos los problemas de Chile. Yo creo que es importante que la Constitución defina los derechos de protección de la gente, los derechos sociales, el régimen político, especialmente instrumentos para combatir la delincuencia. Pero eso requiere políticas públicas, leyes y voluntad política para hacerlo. Y creo que eso es básicamente lo que nos ha estado faltando. Sin perjuicio de adecuar la Constitución a los nuevos tiempos. Ya, hablando de los temas y las materias que puede abarcar la Constitución. En la franja electoral, todas las listas, porque no hay ninguna que se salve, hablan de la seguridad y hacen promesas de cómo enfrentar la delincuencia. Quiero que me digan en concreto cómo, a partir de la Constitución, no de políticas públicas, de la Constitución se puede enfrentar esta demanda ciudadana por seguridad y cumplir con esta promesa. Luis. Bueno, lo primero es que se puede reforzar simbólicamente el texto de la Constitución hoy día, el 19 número 7, que asegura a todas las personas la seguridad individual. Uno podría reforzar esa definición, incluyendo, por ejemplo, algunas de las amenazas más graves que son relativamente novedosas, como el crimen organizado o el narcotráfico. Y después está la posibilidad de crear la Defensoría de las Víctimas, que evidentemente es un apoyo en el contexto de la inseguridad que estamos viviendo. Se puede reforzar la definición del terrorismo como un acto absolutamente contrario al Estado de Derecho. Se pueden revisar las funciones del Ministerio Público, que también son relevantes en la persecución del delito. Se puede reforzar el deber de los jueces de ajustarse a la ley y que no se la salten cuando creen que quieren hacer justicia. ¿Hoy día los jueces se saltan la ley? ¿Eso es lo que está queriendo decir? En materia penal yo no estoy tan convencido, no me atrevería a asegurarlo, pero definitivamente en otras materias sí. Marcelo Chilín, ¿está de acuerdo? ¿Concuerda con las fórmulas, las ideas que hace Luis Silva acerca de cómo se puede responder a esta demanda por seguridad a través de la Constitución? La actual Constitución son puras promesas, puro verso y poesía. También nos garantiza vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Vaya y pregunte en Quintero, Puchuncaví, aquí en Santiago, ahora en Quilpué y Alemana si eso se cumple o no y si hay dónde ir a exigir que se cumpla. Pura promesa. Pero tenemos un problema mayor con la Constitución que no podemos eludir. Nuestro régimen político es presidencial. Yo estoy por que se mantenga y que se mantenga el Estado unitario. Pero el presidente es elegido por mayoría simple, la mitad más uno de los votos. Y siempre queda en minoría en el Congreso. Y peor aún, en el Congreso hay normas que obligan a que ciertas leyes sean por quórum calificado. O sea, usted le niega a la mayoría que elige el presidente que pueda gobernar, porque tiene que ir al Congreso
a pedirle a los de la vereda del frente la Lo apoyo. oposición, que por definición es oposición, que le ayude a gobernar. Ese es un contrasentido, solo existe en Chile. Ya, vamos Menos a ir al mal. Ahora, esto le garantiza el fracaso del señor Piñera, de la señora Bachelet, del señor Frey, del señor Lago. Habremos avanzado mucho gracias a la habilidad de la gente de la concertación, pero no porque se hayan facilitado las cosas institucionalmente. Ya, le queda 1 minuto 30, Marcelo Chilling, solamente de los 4 minutos. Natalia, volvemos al tema de seguridad, vamos a hablar ya del sistema político, pero quiero terminar con el tema de la seguridad. ¿Cómo se puede garantizar una mayor seguridad, el gran problema, la gran preocupación de la gente hoy día a través de la Constitución? Que no sean promesas que después no se pueden cumplir. Bueno, como muy- dice el señor Chilling, que toda la Constitución de hoy día son promesas o palabras, versos lindos que no se cumplen. Bueno, es muy importante señalar, Connie, que la seguridad va a ser abordada o tiene que ser abordada por una tarea entre el Ejecutivo y el Parlamento. Dicho eso, hay ciertas cosas que sí se pueden consagrar en la Constitución y que a mí me parecen razonables. La dependencia de las Fuerzas Armadas a el Poder Ejecutivo, los estados de excepción, la Defensoría de las Víctimas, pero cosas que son más bien reforzamiento institucional. Las políticas contra el delito van a ser parte de lo que hagan los gobiernos. Ya, pero ¿está de acuerdo Natalia Pergentili con la creación de la Defensoría de las Víctimas? Sin duda. Igual que Luis Silva. Marcelo Chilling, ¿está de acuerdo con la creación de la Defensoría de las Víctimas? Y también con la creación del defensor del pueblo, para que proteja al pueblo de los abusos de las empresas de servicios básicos, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir con Jaime Rabinet, vamos con Elizabeth primero. El tema de seguridad. ¿Está de acuerdo con estas opciones que pone Natalia o con las que plantea Luis o con otras? Sí, definitivamente son dialogables, pero tenemos que hablar mucho más. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad tienen que estar directamente vinculadas con la Agencia de Inteligencia. No puede ser que la Agencia de Inteligencia de nuestro país no tenga ninguna facultad o que no se vea en la práctica. La ANI, que se dice. La tía Ani. Carabineros de Chile requiere un capítulo único e individual en la Constitución. No puede ser posible que esté diseminada en administración de Estado. No corresponde. Además, Pero eso ya quedó fuera según se estableció en la... no, mira, las en el índice de la 900 Comisión de indicaciones que se han presentado a través de los que iban por el apruebo han generado que la propuesta de los expertos sea un papel en blanco. Nosotros vamos a llegar a tener que poner orden. Y lo último, la Defensoría de las Víctimas es una idea que se viene discutiendo hace muchos años en nuestro país y que ningún gobierno ha generado las modificaciones para que esta esté plasmada no solamente en la Constitución, sino que nadie tiene interés, pero todos la prometen. Y finalmente, es muy importante que el Ministerio Público no sea un ente político como lo conocemos actualmente. Necesitamos ¿A qué se refiere? Necesitamos que el fiscal nacional sea un cargo de elección popular y que los defensores regionales, los fiscales regionales, perdón, también sean de cargo de elección popular. ¿Sabes por qué? Porque eso va a significar que la responsabilidad que tienen ambos defensores en sus distintos estamentos generen que el Estado cumpla con su obligación. Jaime Rabinet, ¿qué le parecen las propuestas que está haciendo Elizabeth Rodríguez? No voy a hacer las mías. Bueno, también, pero ya, pero usted fue ministro de Defensa perdón, y aquí están apuntando... Perdóneme, yo propongo 3 temas claves en la Constitución. Primero, a nivel constitucional, crear la Defensoría Nacional de las Víctimas con el mismo poder, con la misma autonomía de la Fiscalía Nacional, profesionales que encargados, pagados por el Estado para defender las víctimas de los delincuentes. Hoy día el sistema procesal favorece más al delincuente que a la víctima. Segundo, establecer la responsabilidad y obligación del Estado de mantener el orden público, defender e indemnizar, cuidado en eso, a las víctimas por su alteración. Tercero, facultar al presidente de la República para expulsar sin recurso judicial alguno a los extranjeros convictos de delitos o narcotráfico, para afuera. Marcelo Chilling, sobre lo que acaba de decir Jaime Rabinet, me quiero colgar, digamos, de lo que acaba de decir, con el tema de la crisis migratoria, que está hoy día, lo tenemos ahí, ¿cierto?, en nuestra frontera norte, pero que está también a lo largo de todo el país. ¿Cómo la Constitución, le queda 1 minuto 19, cómo la Constitución se puede hacer cargo de, o qué es lo que se puede hacer a través de la Constitución para enfrentar esa crisis migratoria? Estableciendo un mandato a los gobiernos de que deben velar porque la migración sea ordenada y de acuerdo a los intereses del país.
¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿le parece a usted Significa, bien déjeme terminar la Connie, pregunta para que se haga cargo también de una siguiente pregunta. ¿Le parece correcto el proyecto que busca tipificar como un delito, por ejemplo, a quienes entran de manera irregular a nuestro país? Contrastemos eso con los convenios internacionales que ha firmado Chile, entre otros el Tratado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero yo creo, Connie, que con este tema no se debería hacer demagogia después de ver el drama en la frontera de Chile con Perú. Aquí hay que hacer propuestas serias. ¿Y quién está haciendo demagogia? ¿Jaime Rabinet con su propuesta? No, Jaime propone un camino, vamos a ver si eso se abre paso o no. Se pueden proponer otros al respecto. Luis Silva. Bueno, el ejemplo de Marcelo Chilling me parece a mí perfecto para ilustrar cómo la Constitución puede llegar a ser puro verso. ¿Por qué? Oiga, ¿Por qué es puro porque eso? todo lo que dijo es una declaración que tú dices, ¿cómo se baja eso a la práctica? ¿No? Y de hecho yo creo que desde la Constitución, lamentablemente, es muy poco lo que se puede hacer respecto de la crisis migratoria. Una sola idea, simplemente para demostrar que algo se puede hacer, aunque es mucho menos pomposo que lo que ha señalado Marcelo. Pero revisar, por ejemplo, el ius solis, que es el derecho que tiene quien nace en el territorio nacional de adquirir la nacionalidad chilena. Eso podría estar operando, como de hecho creo que ocurre, como un incentivo para que madres que vienen de afuera tengan sus hijos acá, sean chilenos y luego no se les pueda separar de su hijo y se quedan. Es simplemente un detalle, creo que no es lo más relevante, es simplemente ¿Pero para usted ilustrar. estaría por cambiar eso? No, yo no lo cambiaría. Ya. Natalia Piegentili. Connie, yo creo que frente al drama que estamos viviendo en términos de migración y tal como decía el canciller respecto a que llegamos a una capacidad que ya no podemos sostener más, aquí no podemos ser indolentes. Le apuesto que yo tendría muchos aplausos en alguna de sus casas si dijera que hay que expulsarlos a todos al otro día o que no pueden entrar, pero creo que hay que ser un poco más responsable y visualizar dos cosas. Lo primero, que esto es un conflicto regional y que se tiene que resolver a ese nivel. Yo espero que se estén llevando adelante las conversaciones para que puedan, quienes quieren retornar básicamente a Venezuela, lo puedan hacer, que podamos conversar con Perú y Bolivia para que eso sea posible. ¿A través de un corredor humanitario, como se está planteando? Puede ser, o simplemente para que el presidente Maduro deje ingresar aviones a su territorio, porque el problema de las expulsiones no es que no se quieran hacer, sino que no se pueden hacer. Entonces, y creo que además hay que tomar definiciones más profundas respecto de cómo vamos a seguir tratando el tema de la migración, porque, insisto, esto es un drama regional y humanitario. Hagamos un recuento de tiempo para que cada uno sepa cuánto le queda. Elizabeth Rodríguez le queda 1.46, Natalia Piegentili 1.24, Luis 1.16, Marcelo Chilling 40 segundos, don Marcelo, y Jaime Rabinet 2 minutos. Ah, lo tiene claro, así que me está pidiendo la palabra. Vamos Jaime, después Elizabeth, ¿ya? Jaime. En el tema migratorio, yo creo que ha habido debilidad de los últimos 3 gobiernos. Y hoy día las consecuencias las están pagando Arica, Iquique, Antofagasta y todo el resto de Chile con inmigración ilegal. Ya, ¿se refiere al gobierno de Piñera, Bachelet y Boric? Exacto, o más los para atrás? 3. Ya, Bachelet 2, Piñera 2, Boric 1. Ya. Creo que es indispensable poner mano firme y no permitir la inmigración ilegal. Y lo que ha hecho este gobierno de desplazar las Fuerzas Armadas al norte es mandarlas con las manos amarradas, porque hay una resolución del Servicio de Migraciones firmada por Boric, o su gobierno, sí, que establece que no se puede repatriar. Como los izquierdistas buscan palabras nuevas, se llama reconducir ahora. Repatriar inmediatamente a los que pasan por la frontera desde Bolivia y no son bolivianos. El mayor culpable es Bolivia, que deja entrar inmigrantes ilegales por su territorio, generando un conflicto en el norte. Soy partidario de cerrar esa frontera y repatriar inmediatamente a todos los que están pasando en forma ilegal. Y si Bolivia quiere tener problemas con nosotros, los va a tener. Elizabeth se estaba riendo. Sí, correcto. ¿Qué le causó tanta risa, Elizabeth? La forma en que se tratan estas ideologías así como si fueran un chiste. ¿A qué se refiere? Las palabras que se utilizan ahora es lo que la gente cree, por lo tanto también creo que tenemos que respetarlas. La reconducción es un derecho que tienen sobre todo en etapas internacionales que nosotros desafortunadamente no hemos podido manejar bien como gobierno y como Estado. Pero hay 2 cosas que quiero señalar. Una, y es la más importante, Chile tiene las herramientas para llevar a estos venezolanos que se encuentran en Perú a su país. Es simple un avión comercial al país. Con un avión comercial que lo financia el Estado. Tenemos que asumir ese costo. Ahora, es muy importante, algo hemos hecho mal.
porque nos hacemos cargo de esta crisis que todos los canales de televisión han dicho crisis humanitaria, perfecto. ¿Y dónde está la ONU con toda la ayuda en esta crisis humanitaria, endosando la responsabilidad a dos naciones? Acá debería estar la ONU con todo su aparataje para poder ayudar a esas personas y no que los estados latinoamericanos estemos peleando entre nosotros por un conflicto de Evo. Luis, tenemos que hacernos cargo de repatriar, de trasladar a esa gente y del costo que significa llevar a toda esa cantidad de venezolanos de vuelta a su país. O sea, definitivamente hay que asumir el costo de frenar este flujo de migrantes que tiene a Chile sumida en una crisis y que además también pone a los mismos migrantes en una situación tremendamente indigna. José Antonio Kast, y fue objeto de burlas por esto, propuso estos centros de detención transitoria, que es una forma bastante humanitaria de hacerse cargo. ¿Es humanitario? Bastante más que lo que están padeciendo las familias hoy, porque hoy día no tienen dónde quedarse, por lo tanto terminan viviendo en las calles. ¿Dónde tienen la higiene? ¿Dónde cocinan? ¿Dónde tienen la privacidad? ¿Dónde se crían los niños? Cuando tú creas un centro como este, puede llamarse como quiera, en donde restringen la libertad ambulatoria, pero por lo menos le aseguras las condiciones mínimas para llevar una vida digna hasta que se decida qué se hace o qué se puede hacer con esos migrantes. Pero definitivamente el costo, el Estado tiene que asumir el costo de frenar el flujo y devolver a esos migrantes irregulares al país de donde vienen. Natalia, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Luis acerca de construir o hacer instalar? En algunas partes de nuestra frontera hay albergues, pero son bastante precarios en realidad. A ver, lo primero... Y cerrar, y lo que dice también Jaime, cerrar la frontera en el caso de Bolivia. Lo que pasa es que si finalmente son migrantes irregulares, ¿por qué entran por pasos no habilitados? La frontera cumple ciertas reglas. O sea, no es que las fronteras estén abiertas. Dicho eso, lo segundo que me gustaría señalar es que no se ha podido hacer las repatriaciones, particularmente a Venezuela, porque no se nos permite el aterrizaje de aviones con venezolanos. Y eso es algo que recién se está tratando de poder mejorar en las relaciones con Venezuela. Y en tercer lugar, creo que es súper distinto un centro de detención a un campamento humanitario con reglas de Naciones Unidas. Creo que ya es hora de que hablemos con la Oficina de Refugiados. Creo que es hora de hacernos cargo del problema que tenemos y que sean condiciones internacionalmente aceptables. ¿Les quedan en promedio a todos 30 segundos? Me quedan 56 Ah, segundos. 56. Pero Ya, porque quiero plantearles otra No, pregunta. pero déjame decir algo muy importante. Ya. En esta campaña yo creo que hemos estado todos mucho en terreno. Y las cosas que yo he visto, terrible, es mamás en Puente Alto, San Bernardo, que no pueden matricular sus hijos en los jardines infantiles porque el gobierno le pone cuotas a los inmigrantes ilegales. Lo mismo está pasando en vivienda, lo mismo en salud. Yo respeto todos los derechos humanos, pero parto por los derechos humanos de los chilenos. Ya, pero usted dice que entonces hay que negarle esas cuotas a los inmigrantes. Digamos, estamos hablando de los hijos. Ilegales. Sí, pero estamos hablando de niños. Sin cuotas, somos todos iguales. Se postula, pero no tienen por qué tener cuotas iguales. Soy partidario de los inmigrantes ilegales, devolverlos no a Venezuela, que puede ser caro, a Bolivia. Bolivia ha dejado que pasen. Y eso tenemos que ser muy claros porque quiere desestabilizar el norte de Chile. Don Evo Morales quiere desestabilizar el norte de Chile. Ya, le quedan 9 segundos a Jaime Rabinet. Yo quiero hacerle una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Sobre el sistema político, hay dos cosas que se están trabajando en la comisión de expertos y que quiero saber y que se pronuncien si están a favor o en contra. ¿Qué les parece? Uno de ellos es una barrera electoral del 5%, es decir, que los partidos que quieran llegar al Congreso tienen que obtener al menos 5% de los sufragios válidamente emitidos en la votación para elegir diputados. ¿Están de acuerdo con esta norma que lo que busca es disminuir la fragmentación de partidos? Y lo otro es que si les gusta la norma antidíscolos, o sea, la que establece que el parlamentario que renuncia o es expulsado del partido que declaró su candidatura pierde su escaño. Marcelo Chile. Yo estoy de acuerdo con ambas cosas, elevar la exigencia para la existencia legal de los partidos y que las personas que renuncian a un partido lo dejen. Ya. Hay algunos partidos con lo que usted va en su pacto que desaparecerían. Quiero insistir, Connie, que eso no va a resolver el problema estructural de Chile. El problema estructural de Chile es que la voz del pueblo no es respetada desde que la regla de oro de la mayoría aquí no funciona. El derecho de la mayoría a gobernar. Todos los presidentes terminan en minoría. Ergo, hay que eliminar las leyes de quórum calificado, no las de reforma constitucional, pero aquellas que obligan a ir a pedir de rodillas a la oposición, que es la oposición que le ayude a gobernar, es un contrasentido
hace de Chile un Se país le acabó el bananero tiempo. y súper exótico. Se le acabó el tiempo a Marcelo Chilic. Elizabeth Rodríguez. Sí, estoy de acuerdo con ambas medidas. Yo creo que los partidos políticos representan estrictamente el bienestar del pueblo y los representantes que nosotros tenemos son escogidos de los partidos políticos. Por lo tanto, la gente vota por ello y por sus ideas. Por tanto, si un parlamentario válidamente escogido renuncia al partido, definitivamente debe ser reemplazado. Ya, entonces los díscolos, entonces, porque han habido en el partido la gente, hay díscolos. Definitivamente. Ya, ¿deberían perder los escaños? Exacto. Ok. Natalia Pirentelli. Creo que una buena democracia es una democracia con partidos políticos sólidos y por lo tanto creo que ambas opciones, el del 5% y el tema antidíscolo, es absolutamente razonable para un sistema político menos fragmentado y más robusto, además. Ya, pero por ejemplo, en su pacto va con la democracia cristiana, ¿cierto? Está Andrés Aldívar en el próximo grupo. Si se le aplicara este 5%, desaparecería la democracia Bueno, es que cristiana. con ese incentivo a construir partidos más grandes o federaciones, y eso también es interesante porque necesitamos partidos o instituciones más robustas en términos dogmáticos, de propuesta, etcétera. Luis Silva. Yo estoy a favor de cualquier medida que tienda a disminuir el grado de fraccionamiento que tenemos en el Congreso y que es una de las grandes responsables de la inestabilidad o de la precariedad del sistema político que denuncia Marcelo Chilling. Yo no comparto para nada con él el diagnóstico, ¿no? Sería súper raro Ahora, que el problema, y yo esto lo quiero señalar a todos los que nos están escuchando, aprovechando, es que no se puede ganar en estabilidad sin sacrificar representatividad. Hay que elegir. O sea, se sacrifica. Hay que Le elegir. acabó el tiempo justamente a Luis Silva. Jaime Rabiner, que está feliz porque le queda más tiempo. 9 segundos. Estoy completamente de acuerdo con esa propuesta. Creo que además, para ser más transparente, el CERVEL debería fiscalizar los procedimientos internos y elecciones de los partidos para que los partidos no pasen a ser controlados por pequeñas mafias. Por pequeñas mafias. Se le acabó justo el tiempo a Jaime Rabiner. Elizabeth, le queda tiempo a Elizabeth y a la Natalia. 18 segundos y a Natalia 10, ¿o no? 5. Ya, las dos mujeres aquí tienen más tiempo. Me gusta eso. Ya, quiero preguntarle a las dos bien cortito para que aprovechen su tiempo. Estado de excepción, ¿qué importancia debiera tener en la Constitución? ¿Se deben mantener los 4 estados que están ahora? ¿Se deben ampliar? ¿Qué se debe hacer? Considero que los 4 estados de excepción son suficientes y lo más importante es que no existan estos estados de excepción acotados. Como el que existe Exacto. el que existe en el norte, ¿a qué se refiere? En el Biobío, en la Araucanía. De la Araucanía. Sí. Los sistemas acotados no funcionan. Si por algo está la norma, si la norma dice completo, es completo. Y por lo tanto, las medidas deben tomarse a rompe y raja. Se le cumplió el tiempo a Elizabeth Rodríguez. Finalmente, Natalia Pergentili tiene sus 10 segundos. 5. Para decirle que sí o no al estado de Sí, excepción. exactamente. Creo que está bien pensado los estados de excepción porque recordemos, no son solo para temas de violencia, sino también para crisis como terremoto, algo no poco usual en este país. Les queremos agradecer en este primer bloque. Terminamos el primer bloque. Ya vamos a estar, ¿cierto? Todos juntos en el backstage. Vamos donde